y después específicamente del presbiterado. Dijimos anteriormente que la vocación fue cambiando de significado desde su raíz bíblica hasta el uso actual del término, que es más bien psicológico en el sentido restringido del término, o sea, que corresponde a una visión más bien subjetiva de la elección. Este tema está conectado con muchos otros de los que hemos visto, pero es algo muy importante para nuestro apostolado, nuestra evangelización. Efectivamente, mucha gente en el fondo tiene problemas de respuesta a la vocación divina única, última, que es la de la santidad, y tiene problemas de elección que son semejantes a los que anteriormente habíamos visto respecto de los escrúpulos, que son temores exagerados de equivocarse porque no se sabe, o temores exagerados que provienen de una voluntad remisa. En algunos casos, en muchos casos, en nuestra época esto no es tan frecuente, de los escrúpulos, en otra época sí. Ahora más bien prevalece el problema opuesto, que la gente no tiene escrúpulos, o sea que obra desvergonzadamente sin atender a las leyes de todo tipo. Entonces, el problema de la respuesta a la vocación divina es semejante. Mucha gente tiene este problema no porque no sepa discernir adecuadamente qué tiene que hacer, sino porque hay actitudes precedentes que no son las adecuadas o no son suficientemente resueltas o no son suficientemente intensas. Hay personas que tienen problemas de vocación porque tienen problemas de vida espiritual que son más importantes. Entonces no se pueden resolver unos sin resolver los otros. Y cuando no se mantiene el orden, después se añaden problemas adicionales, que son los que surgen, por ejemplo, en la vida religiosa, en los noviciados o en el matrimonio. En los tres ámbitos pasa esto, es decir, hay problemas que son precedentes a la elección incluso de un estado de vida. Si miramos este tema desde un punto de vista teológico, por ejemplo, con la ayuda de la segunda parte de la Summa de Santo Tomás, veremos que se plantea en términos diferentes de los que prevalecen en nuestros días. O sea, fundamentalmente cualquier tipo de vocación es respuesta al Evangelio. Antes que ser algo natural, es respuesta al Evangelio. A veces se habla de vocación matrimonial. Sí, la vocación matrimonial es una respuesta a la única vocación que se realiza en el matrimonio. Esa respuesta es tanto más o menos perfecta cuanto mayor es la vida evangélica o menor es la vida evangélica. Si en el matrimonio prevalecen aspectos naturales, y a veces ni siquiera todos los aspectos naturales, porque dijimos antes que hace falta una afinidad intelectual, una capacidad de comunicación también en el orden natural para que haya amistad, y sobre todo hace falta un buen nivel espiritual en ambos, que sea concordante, semejante.
Si en el matrimonio no se consideran estos aspectos, no se puede hablar propiamente de vocación matrimonial. O sea, no es que un sujeto analizándose por sí mismo con la ayuda de un psicólogo o de un padre espiritual, simplemente viendo disposiciones naturales va a descubrir su vocación matrimonial. Porque para que sea real vocación tiene que querer recibir el sacramento que produce la gracia y por tanto debe querer la gracia principalmente, que es una forma de santidad, es la santidad misma en su núcleo, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿por qué los matrimonios fracasan? Porque no se toman como respuesta no a la vocación matrimonial, sino a la única vocación. Entonces, en ese caso puede fracasar la vocación matrimonial o puede fracasar la vocación religiosa o la vocación sacerdotal, porque falta un aspecto fundamental. Desde este aspecto fundamental se ven las elecciones en otra perspectiva y en cierta manera como secundarias, porque lo que hace la gracia es acrecentar la libertad. Porque fortifica la voluntad, rectifica principalmente la voluntad, más que la inteligencia misma. Entonces, cuando está la gracia, sí está la capacidad de dar diferentes respuestas a la única vocación divina. Y entonces, la diferencia de camino comienza a ser secundaria. Cuando hay una preocupación excesiva, algo semejante a los escrúpulos de lo cual se decía anteriormente, pero son escrúpulos particulares referidos a este tema de la elección de vida, de camino, significa que hay un problema precedente. Si la respuesta es del todo generosa, o sea, del todo intensa, no solo habrá posibilidad de elegir sin perplejidad el camino, sino que además cualquier camino que se elija va a ser emprendido con la energía suficiente, que últimamente viene de la gracia, que perfecciona la naturaleza y que permitirá sobrellevar los obstáculos que necesariamente aparecen en el camino espiritual de cualquier cristiano. Esto no es propio del estado matrimonial o del estado de vida consagrada. Es verdad que hay variaciones. San Pablo dice que hay más dificultades en el matrimonio que en la vida consagrada, porque efectivamente hay muchas condiciones naturales que pueden impedir y que pueden hacer que las personas tengan menos capacidad de respuesta. Entonces hay que plantear bien el problema. Santo Tomás nos puede servir de ayuda también en este campo. La palabra vocación en el sentido moderno no aparece en ninguna parte. Hay una explicación de la vocación como se le entiende hoy. Sí aparece la palabra vocación referida a la llamada divina, a la gracia, a la santidad, a la conversión, a la justificación. Pero en el tratado sobre la división entre vida, en el tratado acerca de los modos de vida, estados de vida, hay referencias para resolver los problemas actuales con la debida actualización, por supuesto, porque esto tiene condicionamientos que no son los mismos en las diferentes épocas, aunque la esencia sí. Podemos comenzar por el principio, un artículo, el último de toda la segunda parte de la Summa, de toda la parte moral, que se refiere a la entrada en religión como vida religiosa, todavía fundamentalmente ligada a la vida monástica, según su origen histórico,
Santo Tomás trata también acerca de este tema en otras obras, por ejemplo esa que se refiere a la pestífera doctrina que impide a los hombres la entrada en la religión. A veces Santo Tomás se enoja y dice estas palabras, en otros temas también. Lo que corresponde a la vida religiosa se puede entender analógicamente respecto de otras formas de vida consagrada, ¿no? Hoy diríamos los laicos o laicas consagradas, vírgenes consagradas, institutos seculares, movimientos, distintas maneras de consagración que existen hoy. En parte esto se aplica también a la vida de los presbíteros en la Iglesia latina, porque aunque no sea canónicamente vida religiosa, es vida religiosa en el sentido más esencial del término. O sea, es claro que los presbíteros deben seguir los consejos evangélicos. Incluso la castidad no es considerada por Santo Tomás aquí simplemente una promesa, como se dice, sino que lo ve como un voto, dice que es un voto. O sea, un voto es una promesa hecha a Dios. De una manera análoga hay que referirse a los otros consejos, la obediencia y la pobreza, que son consejos. Entonces, los consejos deben vivirse como consejos, o sea, son recomendaciones amigables. No dependen principalmente de una legislación, ni siquiera de una regla. Estos son instrumentos externos de los consejos, sino que dependen principalmente de la gracia. Los consejos son impulsos, iluminaciones de la gracia para vivir de una manera evangélica. Esto es lo esencial de los consejos. Que a su vez permiten los votos. Los votos son promesas hechas a Dios con la gracia. O sea, de alguna manera viene primero el consejo y después el voto, porque el voto no se puede hacer si no se tiene la gracia, y si se hace imperfectamente y puede no tener resultado positivo. Entonces, el voto significa un deseo. La palabra votum es deseo, está conectada con voluntad. Es un acto libre y voluntario. Para que este acto libre y voluntario que se refiere a bienes sobrenaturales, como son los consejos evangélicos, debe estar la gracia correspondiente. Entonces, en este caso, debe haber una verificación, un discernimiento acerca no de las condiciones psicológicas del sujeto en el sentido naturalista del término, sino de la gracia, es decir, no solamente si tiene un acto de voluntad libre, sino si ese acto de voluntad libre está movido por la gracia, está iluminado por la gracia. Eso tiene que estar antes del voto, no después. El voto, por supuesto, es un instrumento para conservarlo y para acrecentarlo. Es realizado interiormente o exteriormente, porque esa promesa hecha a Dios la puede hacer una persona sin palabras, sin manifestarlo. A veces lo puede hacer con palabras de manera personal, a veces de manera pública. De manera pública reconocida por la Iglesia canónicamente o no. Pero estos son aspectos derivados, secundarios. Lo esencial es siempre la gracia de Dios. Si se considerara adecuadamente la teología de los consejos evangélicos, de los votos y de los estados de vida, habría mucha más respuesta a la vocación. Y por tanto, mayor abundancia de personas que siguen la vida consagrada, lo cual necesariamente redunda en bien de la Iglesia y del mismo ministerio sacerdotal, que no se puede ejercitar adecuadamente sin la ayuda de las personas consagradas.
en el sentido de la eclesiología que describe Dionisio Areopagita, o sea que después de los presbíteros, después de los obispos, los presbíteros y los diáconos siguen los monjes, que son los que tienen la vida unificada. Monje viene de mónacos, de monos, o sea, de uno, los que tienen la vida unificada, como decíamos anteriormente. Estos que tienen la vida unificada pueden ser mediadores para que otros unifiquen su vida, o sea, la perfección, que son el pueblo. El pueblo que debe recibir la purificación, la iluminación y la unión. Bueno, aquí hay muchos temas muy interesantes que están lejos de la perspectiva actual, pero que la pueden iluminar. Por ejemplo, deben entrar en religión aquellos que no están ejercitados en la observancia de los mandamientos. Por ejemplo, fornicadores, adúlteros, homosexuales, ladrones, etc. Bueno, aquí no habla de los consejos, habla de los mandamientos. Veamos qué dice. El Señor llamó a Mateo, el publicano, a la observancia de los consejos sin estar ejercitado en la práctica de los mandamientos. Porque robaba. En efecto, leemos en San Lucas que dejándolo todo, lo siguió. Luego, no es necesario ejercitarse en el cumplimiento de los mandamientos antes de pasar a la perfección de los consejos. Como expusimos antes, el estado religioso es un ejercicio espiritual en orden a conseguir la perfección de la caridad, lo cual se logra quitando los obstáculos a la caridad perfecta mediante las observancias religiosas. O sea que la vida religiosa es una especie de tratamiento psicológico sobrenatural. Dijimos anteriormente que la psicología también tiene que quitar los obstáculos, ¿no? Para que se pueda usar la razón, la voluntad, etc. O la psiquiatría en el orden físico, orgánico. Dichos obstáculos son los que llevan consigo el apego del hombre a las cosas terrenas. Ahora bien, este apego a lo terreno hace que no solo se vea impedida la perfección de la caridad, sino que se pierda a veces la caridad misma, apartando al hombre por su excesiva atención a los bienes temporales, del bien sumo, y llevándolo al pecado. Es claro, pues, que las observancias del estado religioso, así como suprimen los impedimentos para la caridad perfecta, así también quitan las ocasiones de pecar. En efecto, el ayuno, las vigilias y otras observancias hacen que el hombre se aparte de los pecados de gula y lujuria y de cualquier otro género de pecados. Por eso la entrada en religión es conveniente no solo a quienes están ejercitados en los preceptos para llegar a una perfección mayor, sino también a quienes no están ejercitados, para evitar los pecados más fácilmente y para conseguir la perfección. Entonces, si uno entiende en profundidad la acción de la gracia, pueden acceder a la vida religiosa también los pecadores, o sea, los que todavía no cumplen perfectamente los mandamientos. Ahora, este acceso a la vida religiosa supone una voluntad profunda de cumplir los mandamientos con la ayuda de los consejos, porque la esencia de la vida cristiana no son los consejos, sino los mandamientos, sobre todo los de la ley nueva. Los consejos son medios para cumplir los mandamientos. Entonces, si alguien ve que no va a poder ser casto en la realidad temporal, puede entrar en la vida religiosa por medio de un consejo evangélico,
lograr ese cumplimiento de la castidad. Pero claro, esto supone la voluntad de cumplir el consejo. Entonces, con eso viene la gracia para cumplir el mandamiento y para crecer en ese cumplimiento. Pero requiere una voluntad firme. Es evidente que una cosa es uno que se va a confesar a cada rato porque peca contra la castidad, pero sigue en el mismo ambiente y claro, sigue haciendo lo mismo. Y otra cosa es uno que toma la decisión de cambiar radicalmente de vida. A lo mejor tiene muchos bienes, como el joven rico, y se va a un convento. Ese cambio externo ayuda al interno, es un instrumento, porque hace falta un acto de voluntad más profundo para eso, que no se puede hacer sin la gracia. Bueno, aquí hay una objeción evidente, entonces habría que recibir en los seminarios o en las órdenes de sacerdotes a gente que tiene pecados graves. Bueno, eso claro que no es así, no hay que recibirlo, porque no se trata de lo mismo que está diciendo aquí Santo Tomás. Él está hablando de la vida religiosa como un método de conversión. No está hablando de la vida religiosa como una organización apostólica al servicio del sacramento del orden, o de la vida del presbítero, aunque sea diocesano, que supone un grado de iluminación, de perfección adecuado a su ministerio. Entonces, esto muchas veces no se cumple. O sea, muchas veces la práctica es al revés. Los monasterios son exquisitos y rechazan a todo el mundo, por ejemplo a los de monjas. A cualquiera que no sea perfecta no la dejan entrar. Y después entra en los seminarios gente que tiene problemas muy graves. Porque no se entiende bien el sentido de la vida religiosa. O sea, efectivamente pueden entrar a los seminarios personas que tienen problemas graves, justamente porque están buscando en el sacerdocio otra cosa que no es la vida religiosa. O sea, no es el centro de la vida religiosa, que es la santidad. Por eso sucede este fenómeno. Están buscando un modo de realización, una comodidad, una posición social, lo que fuere. Esto también puede suceder en la vida religiosa, pero hay modos de estar atentos. San Agustín es muy agudo en esto, en su regla. Dice que hay que estar atento al modo como se vive la pobreza en la vida religiosa, porque no vaya a ser que la vida religiosa le sirva a los ricos y dañe a los pobres, porque los pobres viven mejor y los ricos viven peor. San Agustín está muy atento a esto. O sea, se trata de la vida religiosa de modo real, que además no se identifica simplemente con una pobreza exterior, sino que tiene que ser una pobreza interior, porque se trata de un consejo, o sea, es el desprendimiento que abarca toda la vida, no es simplemente un modo de vida económica que por otra parte es muy relativo a las distintas épocas y situaciones. Entonces, la vida religiosa es fundamentalmente un camino, una ayuda para la vida cristiana esencial, para adquirir la perfecta caridad que es para todos, ¿no? Esta expresión es de Santo Tomás y está puesta en el documento del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, Perfecte Caritatis. Esto se aplica también a la vida de los sacerdotes, porque
es también vida religiosa. Evidentemente el sacerdote está totalmente consagrado, no es que es sacerdote en algunas cosas y después vive como un laico. Y ese es el gran valor de la tradición de la Iglesia latina. O sea, es como una forma de vida religiosa, la vida del presbítero. Pero que se cumple de una manera más interior, con una pobreza interior, una castidad interior, una obediencia interior, que no son siempre las mismas que hay en las reglas religiosas, que requieren un nivel de detalle que es diferente, porque las reglas religiosas dependen de la tradición monástica, que era abierta, como dice aquí Santo Tomás, a todos para que se conviertan. Incluso San Pacomio, ¿no? tenía una regla la cual recibía también a los que no estaban bautizados en la vida religiosa, ¿no? Según cuentan, tenía un monasterio con 50.000 monjes. Bueno, en un momento las autoridades civiles en Egipto tuvieron que limitar el número de monjes. San Antonio Abad tenía otro sistema, ¿no? O sea, San Antonio es un abad, o sea, un padre, y alrededor de él vienen discípulos. Entonces, está más centrado en la perfección espiritual. No todas las formas de vida religiosa tienen que ser adaptadas para todos. Hay legítima variedad de formas de vida religiosa, incluso desde el punto de vista de la perfección de los sujetos, con la condición de que efectivamente sea real la posibilidad de cambio, ¿no? De conversión de los distintos sujetos. San Jerónimo dice, comentando a Mateo: mintió el joven que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, puesto que si hubiera cumplido lo que se exige en los mandamientos, amarás al prójimo como a ti mismo. Como luego se marchó triste al oír, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea que sí, dijo que cumplió los mandamientos, pero no los cumplió tanto. Entonces, no era sincero consigo mismo. Porque si los hubiera cumplido, habría acogido la invitación de Cristo, ¿no? Que fundamentalmente era una invitación a la fe. Aquí no se trata tanto de la vocación en el sentido moderno del término, sino que se trata del acceso del Antiguo Testamento al Nuevo. O sea, por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. O sea, como señalando que él no reconoce en Cristo a Dios. O sea, lo llama bueno, pero no lo llama bueno como Dios, porque no cree. Para creer tiene que dejar todo lo que tiene, que son principalmente sus ideas que venían del Antiguo Testamento, y acceder a Cristo. O sea, el mensaje evangélico, creerle. Seguirlo es creerle. Ni siquiera quiere decir que deje a la esposa si es que la tenía, porque los otros tampoco la dejaron cuando lo siguieron a Cristo. Entonces, era creerle. Por eso hemos de entender que mintió en cuanto a la observancia completa de este precepto. Por eso Orígenes, comentando a Mateo, dice, está escrito en el Evangelio de los Hebreos que al decirle el Señor, ve y vende cuando tienes, el joven empezó a tirarse de los cabellos. Y el Señor entonces le dijo, ¿cómo dices, he cumplido la ley y los profetas? En la ley está escrito, amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí que muchos hermanos tuyos, hijos de Abraham, están cubiertos de podredumbre y mueren de hambre, mientras que tu casa
está llena de riquezas y nada sale de ella para socorrerlos. Por eso añade el Señor, si quieres ser perfecto, porque es imposible cumplir el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ser rico, sobre todo tener tantas riquezas. Esto hay que entenderlo referido al cumplimiento perfecto de dicho precepto, puesto que es cierto que había observado todos los mandamientos de manera imperfecta y general. En efecto, la perfección consiste principalmente en la observancia de los preceptos sobre la caridad, como ya dijimos. Por eso, el Señor, para enseñar que la perfección de los consejos evangélicos es útil a los inocentes y a los pecadores, no solo llamó al joven inocente, sino también al pecador Mateo. Sin embargo, le siguió el pecador Mateo y no el joven inocente, porque entran en religión más fácilmente los pecadores que quienes presumen de su inocencia, a los cuales dice el Señor en Mateo 21, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Santo Tomás tiene mucha conciencia de la esencia de la vida religiosa, que es finalmente la gracia de Dios, que mueve la voluntad a partir de la luz que recibe la inteligencia. Como ya observamos, las órdenes sagradas exigen santidad, pero el estado religioso es un ejercicio para conseguirla. Aquí distingue bien entre lo que se requiere para el orden sagrado y lo que se requiere para la vida religiosa. Para ser ordenado hay que ser santo antes. Para ser religioso, no. Por consiguiente, el peso ha de hacerse recaer sobre las paredes ya consistentes por la santidad, mientras que el peso del estado religioso seca las paredes, es decir, a los hombres, del humor, de los vicios. La vida religiosa es un método de conversión. Evidentemente debe llegar a la santidad. Por eso en la vida religiosa tampoco se puede tratar a todos de la misma manera, porque hay mucha diferencia en el camino de la vida religiosa. Si se la ve desde el punto principalmente espiritual y no principalmente desde la regla. Hay preceptos principales por ser fin de los demás mandamientos y consejos. Son los referentes a la caridad. A ellos se ordenan los consejos, no porque aquellos no puedan observarse sin los consejos, sino para que por los consejos se observen de modo más perfecto. Siempre la esencia de la perfección está en la caridad y eso es mandamiento, que incluye todos los otros. Hay también preceptos secundarios que se ordenan a los preceptos de la caridad como medios totalmente necesarios para cumplirlos, o sea, los 10 mandamientos, por ejemplo. Por consiguiente, la observancia de los preceptos de la caridad es anterior en la intención a los consejos, aunque a veces es posterior a ellos. Tal es el orden del fin respecto de los medios. Pero la observancia de los preceptos de la caridad conforme al modo más común, al igual que los demás preceptos, guarda respecto de los consejos la misma relación que lo común respecto de lo propio, ya que la observancia de los preceptos puede darse sin los consejos, pero no viceversa. O sea, no se pueden seguir los consejos evangélicos sin seguir los preceptos, pero sí se pueden seguir los preceptos sin seguir los consejos evangélicos. Al menos en general, porque
Santo Tomás, cuando habla de los consejos antes, dice que los consejos son necesarios para todos de un modo o de otro, incluso para llegar a la salvación. Nadie finalmente puede llegar a la salvación sin cumplir los consejos evangélicos, porque son las recomendaciones amigables de Cristo, y sin ser amigo de Cristo no se puede llegar a la salvación. No obstante, la observancia de los preceptos sin los consejos se ordena la guarda de los preceptos con los consejos, como una especie imperfecta a la perfecta y como el animal irracional al racional. O sea, en general hay como una vivencia no del todo desarrollada de los preceptos, sobre todo el de la caridad, que se perfecciona por los consejos. Pero la esencia de la perfección no está en los consejos, sino en los preceptos, sobre todo en el de la caridad. Y los consejos son ayudas para los preceptos. No es preciso que se observen antes los preceptos sin los consejos y luego con ellos, como tampoco es necesario ser asno antes que ser hombre, o ser casado antes que virgen. De igual modo, no es preciso observar en el siglo los preceptos antes de entrar en religión, sobre todo porque la vida secular no es una disposición, sino más bien un obstáculo para la perfección religiosa. La perfección religiosa es aquí la de la virtud de la religión. O sea, la vida secular contiene muchos impedimentos, muchos obstáculos, de manera análoga a lo que dice San Pablo sobre el matrimonio, ¿no? Que él recomienda la virginidad, pero deja libre para el matrimonio. El matrimonio tiene muchos obstáculos. Los obstáculos del matrimonio son los mismos de la vida secular, porque los dos estados corresponden. O sea, en la vida secular hay que ocuparse de cosas que no están inmediatamente dirigidas a Dios, entonces pueden distraer la mente de Dios. Por eso hay que tener cuidado en dar una instrucción espiritual, moral, a los fieles que les haga pensar que pueden elegir la vida secular y matrimonial como si fuera equivalente a la consagración, a la virginidad, al estado de vida religiosa. Efectivamente, tiene más obstáculos y hay que enseñar esto, porque de otra manera la predicación no es realista y tampoco corresponde a la Sagrada Escritura. O sea, esto viene de la Escritura porque está en la realidad y además se experimenta que es así en la realidad. Por supuesto, en la vida religiosa hay inconvenientes, hay peligros, etcétera, pero muchos más hay en la vida secular. Y la vida religiosa es peligrosa cuando no está guiada por criterios adecuados. Por supuesto, si hoy existe un monasterio donde los monjes siguen cualquier tipo de filosofía o de psicoanálisis, como en Cuernavaca, o cosas por el estilo, claro que es más peligroso eso que estar en su casa o trabajando y con una familia. Entonces, el Evangelio es realismo, como dijimos antes. Bueno, después se refiere al voto de entrar en la vida religiosa, que es legítimo. La misma obra hecha con voto es más laudable que si se hace sin él. ¿Por qué? Porque el voto es una gracia. No porque sea un acto humano que produce un resultado que es la gracia, sino porque ya tiene la gracia. Pues si no, uno no hace el voto, o por lo menos no lo hace bien. No lo hace bien y puede resultar contraproducente. El hacer votos es propio de la religión, que posee una cierta superioridad sobre las demás virtudes. Es la parte superior de la justicia, que es la principal de las virtudes morales. Entonces, la justicia infusa por la gracia sobrenatural
produce estos actos de religión que son los votos. La voluntad reafirma, el voto reafirma la voluntad buena en hacer el bien. Y así como el pecado es más grave cuando es fruto de la voluntad obstinada en el mal, así también una obra buena es más laudable por el hecho de proceder de la voluntad reafirmada por el bien por medio del voto. Etcétera. Bueno, después distingue los tipos de voto, la obligación que producen, aquí subraya un aspecto que hoy no está muy presente, que los votos religiosos son para siempre. Y según Santo Tomás son de naturaleza tal que no admiten dispensa. Oye, la práctica es inversa. Porque no se entiende del todo la teología del voto, o sea, porque no se lo considera desde el punto de vista de la gracia, sino más bien desde el punto de vista de una obligación jurídica en un contexto eclesial, ¿no? El voto hecho en la profesión por el cual uno se obliga a permanecer en el estado religioso para siempre exige un año de prueba previo, el cual no se exige en cambio para el voto simple por el que uno se obliga a entrar en religión. El voto simple es... Luego parece que el que hace voto de entrar en religión no está obligado por ello a permanecer en ella para siempre. Bueno, eso es claro porque no hizo el voto para siempre. La obligación del voto nace de la voluntad, puesto que hacer un voto es un acto de voluntad, como dice San Agustín. Luego, la obligación del mismo llega hasta donde llega la voluntad y la intención de quien lo hace. O sea, depende de la gracia que mueve la voluntad en ese momento, hasta donde llega. Por consiguiente, si éste tiene intención de obligarse no solo a entrar en religión, sino a permanecer en ella para siempre, está obligado a ello. Pero si tiene la intención de entrar en plan de prueba, permaneciendo libre de quedarse o no, es evidente que no está obligado a quedarse. Ahora bien, si al hacer el voto pensó solo en entrar y no en la libertad de salir o de quedarse allí para siempre, parece que está obligado a ingresar en la forma en que prevé el derecho común, que consiste en dar un año de prueba a los que entran, etc. Es mejor entrar en religión con la intención de probar que el no entrar en absoluto. O sea que el hecho de que algunos se vayan no quiere decir que hay un fracaso en la vida religiosa de un determinado modo de vida, de una congregación, de una regla, de un monasterio. Porque está en la naturaleza del voto esto. El voto tiene distintos grados de intensidad como lo tiene el acto de la voluntad movido por la gracia. Y no ha de entenderse que uno retrocede o mira para atrás, sino solo cuando abandona algo a lo que se obligó. Bueno, después se refiere a los niños. El Santo Tomás fue admitido en niño en la vida religiosa como benedictino. O sea, aunque los niños no pueden profesar antes de la pubertad, pueden, con el consentimiento de sus padres, ser recibidos en la religión para ser educados en ella. Después la cuestión de atender a sus padres, la distingue, es una cuestión muy importante también, porque muchos tienen este obstáculo.
si los padres están en una necesidad tal que no pueden ser socorridos sin el cuidado de los hijos, no les está permitido a estos abandonarlos para entrar en religión. Pero si no se hallan en una necesidad tan grande como para precisar del cuidado de los hijos, estos pueden entrar en religión dejando el cuidado de los padres, incluso contra la voluntad de los mismos. Después se refiere a los párrocos, que sí pueden entrar en religión, o sea, los sacerdotes diocesanos. Si un clérigo secular que gobierna una iglesia bajo la autoridad del obispo se cree llamado por el Espíritu Santo a salvarse en algún monasterio o entre los canónigos regulares, vaya libremente bajo nuestra autoridad, aun cuando se oponga el obispo. Bueno, esto se mantiene en el derecho canónico actual. Después el pasaje de una orden a otra, depende de la motivación. Si las vírgenes consagradas por el bien de su alma y por llevar una vida más estricta deciden cambiar a otro monasterio y permanecer en él, el sínodo se lo concede. O sea, siempre que haya una intención de mejoría, o sea, de un perfeccionamiento espiritual. Por ejemplo, pasar de una vida imperfectamente activa a una vida contemplativa. ¿Es lícito inducir a otros a entrar en religión? Bueno, la mentalidad moderna, liberal, puede hacer parecer que no es lícito. Pero Santo Tomás dice, quienes inducen a otros a entrar en religión no solo no pecan, sino que son merecedores de un gran premio. Puesto que se dice en Santiago, quien convierte al pecador de su error libra su alma de la muerte y cubre la multitud de sus pecados. O sea que es recomendar la vida religiosa con amplitud, con todos los criterios que hemos dicho antes, o sea, la vida consagrada, los consejos evangélicos, aunque sea de manera personal, es siempre bueno. Por eso Santo Tomás dice que no hay que pensarlo tanto, lo dice en el último artículo, no hay que, en sentido estricto no hace falta discernimiento para esto, es decir, para lo esencial. Para lo que sí hace falta un razonamiento, un discernimiento, es para el modo de vida que se asume, ¿no? Hemos dicho que más discernimiento hace falta para el matrimonio. En general hay menos para el matrimonio y más para la vida religiosa. Y el resultado es que muchas veces los matrimonios no tienen solidez y la vida religiosa está impedida. Porque se utilizan los criterios opuestos. Para el matrimonio sí hace falta mucho discernimiento porque se requieren muchas condiciones temporales, empezando que se requiere que esté la persona adecuada. O sea, que los que se casan perciban que efectivamente van a crecer en la vida espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz en sus obras se pregunta cuándo se puede tener amistad y cuando se percibe que se crece en la vida espiritual sin remordimiento de conciencia. O sea que efectivamente hay un crecimiento espiritual. Porque si no hay un apego desordenado. Bueno, esto se aplica también al matrimonio. O sea, porque es evidente que los que se ponen de novios muchas veces tienen apego desordenado. Es más que manifiesto. Entonces, si existe esto, no hay un verdadero discernimiento. Entonces, el matrimonio no tiene bases sólidas, aunque el matrimonio sea válido porque el acto de voluntad se hizo. Entonces,
Quien convierte al pecador de su error libra su alma de la muerte y cubre la multitud de sus pecados. Y en Daniel se dice: los que enseñan la justicia a muchos brillarán como estrellas eternamente. Podría darse en esto último un triple desorden. Primero, si se obliga a uno a entrar en religión por la fuerza. ¿Está claro? En segundo lugar, si se le atrae a alguien a la religión con simonía, prometiéndole regalos. Bueno, esto sí tiene mucha aplicación, porque a lo mejor no se prometen regalos, pero se promete implícitamente un tipo de vida que produce una promoción humana que el sujeto está buscando. Entonces, en eso sí hace falta atención. No porque hace falta mucho discernimiento para querer la vida religiosa, sino que cuando es manifiesto hace falta discernimiento para ver si efectivamente se la quiere o si se quiere otra cosa. Eso es algo diferente. Cuando de verdad se quiere la vida religiosa o consagrada, en diferentes tipos, entonces se está siguiendo el Evangelio. Y cuando se lo recomienda también. Pero no es simonía el dar lo necesario a un pobre en el siglo para que pueda luego entrar en la vida religiosa, ni hacerle pequeños regalos para crearse su confianza. En tercer lugar, cuando se le atrae mediante mentiras, puesto que cabe el peligro de que al verse engañado se vuelva atrás, y así el último estado del hombre sea peor que el primero, como dice Mateo. Bueno, esto se puede cumplir hoy también, porque hay a veces hay épocas de decadencia de la vida religiosa en las cuales, entrando a la vida religiosa, las personas se hacen peor que antes. Entonces, eso es una especie de mentira. Siempre hubo necesidad de la reforma de la vida religiosa para que vuelva a su autenticidad. Y por último, es el artículo que muestra más directamente el significado de la vida religiosa. ¿Es aconsejable entrar en religión sin pedir el parecer de muchos y sin haberlo pensado durante largo tiempo? Entre estos muchos pueden estar los psicólogos, diversos sacerdotes, los padres, los familiares. Hay que pensar mucho. O sea, hay que hacer un discernimiento largo, podríamos decir con términos más recientes. Contra esto, parece que sí. Contra esto está el hecho narrado en Mateo 4 de que Pedro y Andrés al momento dejando las redes lo siguieron. A propósito de ello, dice San Juan Crisóstomo, Cristo nos pide esa obediencia y que no nos demoremos ni un instante. Y aquí pone las razones, o sea, en el Evangelio aparece un seguimiento instantáneo. La deliberación larga y el consejo de muchos son necesarios en los asuntos grandes y dudosos, como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética. Pero en aquellos que son ciertos y bien determinados no se precisa consejo. Ahora bien, acerca de la entrada en religión pueden tenerse en cuenta tres cosas. Primeramente, el hecho mismo de entrar. En cuanto a este, ciertamente es un bien mejor, y quien duda de esto contradice de suyo a Cristo, que lo aconsejó. O sea, es una llamada universal. La llamada universal a la santidad incluye la llamada universal a la vida consagrada, porque esos son los consejos evangélicos. Después, el modo como se realiza es objeto de otro análisis. No se puede dudar de los consejos evangélicos, que son universales. No es que Cristo los dio, a algunos sí y a otros no. Dijo, bueno, el que puede entender, que entienda. Pero se lo dijo a todos.
el hecho mismo de entrar es ciertamente un bien mejor, y quien duda de esto contradice a Cristo, que lo aconsejó. Por eso dice San Agustín: te llama el oriente, es decir, Cristo, y tú atiendes al occidente, es decir, al hombre mortal y sujeto a error, que puede ser, por ejemplo, el psicólogo. En segundo lugar, puede considerarse el ingreso en religión referido a las fuerzas de aquel que tiene la intención de hacerlo. O sea, la persona puede pensar si será capaz o no será capaz de realizar esta vida consagrada. Y dice Santo Tomás: tampoco en este sentido debe tener lugar la duda, puesto que quienes ingresan en religión no confían en poder perseverar por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de la virtud divina, según las palabras de Isaías 40. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, andarán y no desfallecerán. Por si hay algún impedimento especial, como puede ser una enfermedad, el peso de deudas, entonces es necesario pensarlo bien y consultar con personas de las que se espera que sean una ayuda y no un obstáculo. Bueno, aquí hay condiciones naturales que pueden ser obstáculo. Entre estas condiciones naturales podría haber enfermedades que impidieran la vida religiosa en un determinado modo, por ejemplo. O disposiciones corporales que dañan la vida psíquica de manera tal que impiden prudentemente el cumplimiento de la vida religiosa. Todo esto es mucho más estricto cuando se trata de la preparación al orden sagrado. Bueno, el seminario es una especie de vida religiosa, pero está dirigido a una santidad, a una perfección que no se puede lograr en poco tiempo si hay obstáculos muy importantes. A este respecto leemos en el Eclesiástico: ¿tratas de santidad con un hombre sin religión y de justicia con un injusto? Es decir, no se puede pedir consejos sobre estas cosas a gente que no tiene una vida espiritual proporcionada. Sean psicólogos, sean maestros, sean parientes o quien fuere, o incluso directores espirituales, según todo lo que dijo San Juan de la Cruz antes, porque hay muchos directores espirituales que impiden la vida consagrada, ¿no? Incluso que piensan que el matrimonio es superior a la vida consagrada. El Papa Pío XII dijo que eso es una herejía, ¿no? Porque es un dogma de fe. Está la encíclica Sacra Virginitas del Papa Pío XII. Pero hoy existe la mentalidad contraria. Por lo menos pensar que es igual como medio el matrimonio que la vida consagrada. Y no lo es. No tanto porque no se pueda lograr la vida, el objetivo en un estado y en otro, porque evidentemente es para todos la perfección, es lo que dice el concilio y es verdad, y está en Santo Tomás también, sino porque se trata del realismo evangélico, porque efectivamente es más difícil. Lo cual equivale a decir: no trates con esta clase de personas que obstaculizan. Y sigue diciendo: no los atiendas en cualquier deliberación, sino sea asiduo con el hombre santo. Es decir, es parte de la prudencia determinar a quién pedir consejo. Pero en algunas cosas no es necesario pensarlo mucho tiempo. Por ello dice San Jerónimo en una carta a Paulino:
Apresúrate, te ruego, atado en medio de las olas, rompe la cuerda antes que desatarla. En tercer lugar, puede considerarse el modo de entrar en religión y la orden que debe escogerse. Sobre esto puede pedirse consejo a las personas que no lo impidan. Es claro que aquí hay un campo muy amplio de liberación, de discernimiento, etcétera, porque efectivamente las condiciones concretas de la vida religiosa pueden ser muy variadas. Pero normalmente hay menos impedimento para que la consagración sea personal, o sea interior, o sea sin una determinada regla religiosa. Eso siempre puede hacerse. Hoy que es una época de tanta confusión en la vida religiosa, esto tiene que aplicarse con mayor cuidado. Y por eso hay que conservar el orden teológico. El orden teológico es que primero tiene que estar el voto, el deseo. Y esto se realiza al menos con el deseo, con la consagración personal. Según la pobreza, la castidad y la obediencia entendidas espiritualmente, que es el modo propio de los consejos, que no son leyes, y menos leyes en el sentido de la ley antigua o de la ley natural, son parte de la ley evangélica, son parte de la ley evangélica que justamente se expresa de manera excelente en los consejos. O sea, son gracia los consejos. Tienen que ser vividos de manera libre y de modo libre, porque son consejos. Si los consejos se los entiende como si fueran leyes naturales o positivas, entonces ya decaen de su perfección espiritual. Entonces, normalmente el camino debería ser pasar primero del deseo al deseo de la vida cristiana, eventualmente con los consejos. Hay gente que se convierte e inmediatamente desea los consejos, porque perciben que para ellos es así la conversión. Otros no. Entonces, normalmente primero hay que ir a lo más fundamental, que es el deseo de los consejos evangélicos como expresión de la gracia. Después hay que ver el tipo de vida consagrada que se puede cumplir. Y en esto hay mucha posibilidad y mucha libertad. O sea, para entrar en la vida religiosa hay que estar seguro de que eso va a ser un camino de perfección. En la vida religiosa determinada, en un tipo de vida, en una congregación, en un monasterio. Seguir una regla, hay que estar seguro de no solo que la regla es buena, porque está aprobada por la Iglesia, sino de que esa comunidad concreta lleva a la perfección a la persona. No se puede entrar en una comunidad decadente con la intención de convertirla, porque eso es presunción y es contradictorio además. Porque se supone que es la comunidad la que tiene que ayudar al sujeto a convertirse. Entonces, si es al revés, ya hay un problema. Eso sí, sobre todo hoy en que hay tanta confusión de ideas, porque el problema principal no es tanto la regla, no es tanto la obediencia o el modo de vivir, la pobreza o la castidad. El problema principal son las ideas que hay. Entonces, si un joven tiene buenas ideas, tiene la fe auténtica, tiene una expresión verdadera de la vida evangélica y después se confunde intelectualmente, claro que la vida religiosa no le sirve. Porque esa confusión intelectual atenta directamente contra la perfección, que es el fin de la vida religiosa. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas por ahora.
Padre, con respecto a lo que usted comenta sobre este tema del discernimiento vocacional, que aunque se asemeja, sí es diferente al estado de vida que se anhela con la perfección para la vida religiosa. Entonces, en la actualidad, este anhelo que puedan llegar a tener las personas, ¿por qué ya no es tan común? ¿O se ha hecho, o se han puesto demasiadas reglas antes de que la persona comience este proceso de conversión? ¿Reglas de qué tipo? Sí, en el sentido de que se espera que las personas que quieran llevar una vida religiosa tendrían que tener ciertas perfecciones Sí, o ciertas cualidades anteriores. Claro, se espera que sean perfectas antes de emprender el camino para ser perfectas, porque esa es la vida religiosa. Entonces, si es así, es claro que se vacían los conventos, porque deberían entrar justamente para que los ayuden adentro para ser perfectos. Pero como los que están adentro no se los quieren aguantar a los imperfectos, entonces no los dejan entrar. Pero eso no es el sentido de la vida religiosa. Entonces ahí la vida religiosa que se convierte en un instrumento de comodidad espiritual. Ya no es un ejercicio de la caridad. Como decía San Juan de la Cruz, hablándole a los religiosos, uno entra en la vida religiosa para que uno le dé martillazos al otro. O sea, no para que estén todos cómodos y... O sea, los defectos de uno sirven para el crecimiento de los otros, ¿no? No puede ser que todos sean perfectos adentro, porque es contradictorio. O sea, uno entra para ser perfecto. O sea, es natural que los que tienen más caminos sean más perfectos que los que entran, eso sí. Pero no se puede exigir que los que recién empiezan tengan ya la perfección que tienen que adquirir después, por medio de la vida religiosa. Entonces, en la difusión de la vida religiosa activa, a veces se incurre en este problema, porque, claro, la vida activa requiere algunas cualidades, como atender enfermos o enseñar o lo que fuere, o hacer apostolado para los pobres, etc. Pero eso no tendría que opacar el sentido principal de la vida religiosa, que es la de ser un medio para adquirir la perfección que no se tiene. Porque de un modo paulatino se va cambiando la concepción y se pretende que entren solamente los que tienen determinadas cualidades, que además muchas veces no las tienen y se las ve desde el punto meramente humano o desde la psicología moderna. Sí, padre Alfonso. Algunos históricos de Santa Teresita del Niño Jesús insisten en que el convento en el que ella entra, en su época, finales del siglo XIX, era bastante decadente. Sí. En la vivencia del ideal carmelitano. Claro. Y sobre todo en las personas que conformaban el convento. Sí. Incluso la misma superiora, ¿no? Y sin embargo, Teresita entra muy jovencita con ese permiso que le sacó a León XIII en Roma, de 15 años, y solo vivió 9 años de religiosa, y es una gran santa, tan santa que la llamó Pío XI la santa de los tiempos modernos. Entonces, no siempre uno que entra a vida religiosa encuentra un espacio de gente que ya ha hecho un camino y que podemos esperar o deberíamos esperar que ha logrado un buen nivel de perfección, porque puede ser que sea todo lo contrario, que de repente hay una perla preciosa que Dios escoge precisamente para renovar una comunidad que no estaba caminando muy en el camino de la perfección.
Sí, puede ser, pero eso tiene que ser una gracia y no tiene que ser una presunción de la persona que entra. Sí. O sea, no puede el que entra pensar que él va a cambiar a los otros porque él es más perfecto. No. Es contradictorio con la vida religiosa. Evidentemente Santa Teresita tenía una perfección y además el convento no era tan decadente como los que hay ahora muchas veces, porque no tenía herejías y otros problemas morales que hay ahora. Entonces, no es una situación del todo semejante. O sea, los sacerdotes que iban ahí eran buenos, predicaban bien, y el orden canónico se mantenía, estaba el obispo, todo funcionaba de modo bastante regular. Después las monjas sí eran imperfectas, tenían mal carácter, y otros defectos así, eran neuróticas evidentemente, pero Santa Teresita vio, con la ayuda del Espíritu Santo, que ese era un modo para santificarse más de lo que era, porque ya era bastante santa. Entonces en ese poco tiempo se santificó del todo. Y sí, el Espíritu Santo le ayudó a eso. Pero otra cosa es entrar en un lugar donde las ideas son equivocadas o donde hay inmoralidad. Análogamente vale esto para los seminarios, ¿no? Porque por ese motivo ahora muchas veces algunos seminarios se vacían y otros se llenan, ¿no? Pues la gente ya no piensa en términos de territorio, ¿no? De jurisdicción casi medieval, porque es como en la época feudal esto de las diócesis, etcétera, si no se lo entiende bien. La gente no piensa más así y se mueve de un lado para el otro, usa internet, etc. Entonces, ahora sí, hay que tener una visión más profunda y más amplia de la vida de la Iglesia. Efectivamente, el Concilio Vaticano II, incluso para los sacerdotes, no impide la movilidad, más bien la aconseja. Al contrario de lo que a veces en las diócesis se piensa, ¿no? Porque así como los movimientos y las congregaciones pueden adquirir características sectarias, las diócesis también, pero son sectas oficiales, ¿no? Entonces hay que ir más en profundidad. Relación que ya en cierta manera ya la hizo entre consejos evangélicos y los votos de un religioso, pero ¿cómo entender de manera correcta la relación entre los consejos evangélicos y los no votos del sacerdote diocesano, pero sí promesa de obediencia al obispo, de vivir en pobreza y el celibato? O sea, ¿cuál es la diferencia relacional entre consejos y votos de un religioso, de pobreza, castidad y obediencia, y consejos evangélicos y las promesas del sacerdote y su vivencia del celibato? Porque son el mismo contenido evangélico. Sí, efectivamente Santo Tomás dice que la castidad es un voto en el sacerdote diocesano. Porque si es una promesa hecha simplemente de modo humano y sin la ayuda de la gracia, es ilícita. O sea, no debe hacerse, ni al sujeto debe ser ordenado. Pero si es movida por la gracia, entonces es lo mismo que el voto, aunque no tenga la naturaleza canónica del voto. Y respecto de la pobreza es algo análogo, y de la obediencia, porque claro, hay que obedecer al obispo. No es que el obispo está ahí en una parroquia o en otro lado estableciendo una regla o poniendo horarios o cosas así, pero a veces la obediencia al obispo es más difícil que la obediencia religiosa si el superior es bueno.
Entonces, requiere de cualquier modo la gracia eso. Por eso aquí les muestro un libro donde desarrollo este tema de la conexión entre la espiritualidad sacerdotal diocesana y la vida religiosa. A ver. Porque en el siglo XX se han desarrollado teorías que separaban demasiado la vida religiosa de la vida del sacerdote diocesano, ¿no? Que a veces se lo llamaba secular, como si fuera una especie de laico ordenado. No es eso. No es un laico ordenado que tiene otros sacramentos, sino que es una persona totalmente consagrada a Dios. Todo lo que hace está consagrado a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante este tema para verlo con la adecuada precisión. A ver qué pasó aquí. Bueno, tengo 2 libros sobre esto: Sacerdocio y plenitud de vida, Teología y espiritualidad sacerdotal, en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. Y tengo otro, el presbiterado y la vida religiosa, renovación espiritual y contemplativa. A ver si los encuentro. Aquí tenemos un libro. El presbiterado y la vida religiosa, donde desarrollo esta conexión. El presbiterado y la vida religiosa desarrollo esta conexión, que no está del todo estudiada bien. Pues se separa demasiado un tipo de vida de la otra, porque se la considera solamente desde el punto de vista canónico, podríamos decir, pero el derecho, como todo derecho, el derecho canónico también atenta principalmente a los aspectos exteriores, a los actos externos, ¿no? Nuestra reflexión corresponde principalmente al tema del presbiterado, la realidad del sacramento del orden, en su profundidad teológica y en su presentación según el magisterio de la Iglesia contemporánea y la tradición. El tema del sacerdocio lo abordamos en unión con la perfección de la vida espiritual, puesto que para nosotros, los sacerdotes, el camino de santidad corresponde al ejercicio profundo de nuestro ministerio, del que no se puede separar. Por este motivo profundizaremos también los temas de la vida espiritual, esencialmente considerados juntamente con la contemplación del sacerdocio, del sacramento del orden. O sea, el sacramento mismo es objeto de contemplación. Para ejercitarlo hay que contemplarlo. Eso está en el otro libro también, Sacerdocio y plenitud de vida. La guía para nuestras reflexiones es la invitación del Concilio Vaticano II para nuestro tiempo, por lo que se refiere a la renovación de la vida sacerdotal y de la vida religiosa. O sea, se consideran Perfecte Caritatis y Presbyterorum Ordinis, que es un documento muy importante del Concilio, uno de los principales.
Por supuesto, estudiaremos estos textos y trataremos de hacer una discusión a la luz de la tradición y las escrituras, considerando también Presbyterorum Ordinis. Presbyterorum Ordinis está sobre todo tratado en el otro libro de Sacerdocio y Plenitud de Vida. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿Laura tal vez? Sí, ya es hora. Tenemos media hora de descanso y hay café Bueno. arriba. ¿La pila?